Yeah. Everybody dance now. Let's go. Oh. Let's go. Make it hot. Hoy vamos a hablar de cómo la estadística puede ser abusada y usada. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como 9 de cada 10 dentistas lo recomiendan? O el crimen aumentó un 200%. Pero ¿qué tan cierto es lo que nos dice? Hoy no me encuentro sola. Me acompañan 5 voces más para nosotros poder debatir cómo los matemáticos pueden contraatacar con los abusos. Teniendo como invitada a Angelina Moncayo, Emily Carreño, Milena Tigrero, Tatiana Carrera, Yair Cornejo. Bienvenido a nuestro podcast. ¿Qué piensan sobre el poder y el abuso de la estadística? La estadística se usa para manipular. Si en un gráfico el eje se lo corta en la mitad, un cambio pequeñito pareciera una montaña. Esto en sí se usa mucho en lo que es la política. Exacto. En noticias vemos titulares como el desempleo crece a un 200%, pero cuando revisamos comienza de 1% al 3% cuando la realidad es otra. En la publicidad también, nosotros usamos frases como 9 de cada 10 recomiendan, pero si preguntamos a 10 y 9 son nuestros amigos, eso también es válido en la estadística. O sea, ¿me estás diciendo que lo que veo en comerciales o noticias está maquillado? No todo, pero hay muchos abusos de ellos, como hay que leer bien los números y aprenderlos. Denme ejemplos sobre el abuso de la estadística. Uno clásico es la correlación absurda. Por ejemplo, si el consumo de helado aumenta junto con los ataques de tiburones, ¿esto quiere decir que comer helado atrae tiburones? Entonces tengo que dejar de comer helado en la playa. No, significa que ambos aumentan en verano. Es la correlación, no es coincidencia. En encuestas también pasa. Si preguntas, ¿estás de acuerdo con pagar más impuestos para mejorar la educación? La gente responde diferente a si preguntas, ¿está dispuesto en pagar más impuestos? Los publicistas jugamos mucho con esto. En cambiar una sola palabra también cambiamos toda la percepción. Los matemáticos contraatacan. Los trabajos de los matemáticos es saber enseñar y distinguir las correlaciones y coincidencias, saber leer los márgenes de errores y explicar que el promedio nunca refleja la realidad y a veces es mejor usar la mediana. Entonces, ¿qué herramienta tenemos que utilizar para ver los errores? ¿No volver con tu ex? Hacer preguntas, ¿cuántas personas participaron en las encuestas? ¿Cómo se formularon las encuestas? ¿Qué datos no se incluyeron en las encuestas? Y una de las formas para contraatacar los abusos de las estadísticas. O sea, que puedo defenderme aunque yo no sea matemático. Exacto, es cuestión del pensamiento crítico. Empezamos con nuestro debate de se abusa de las estadísticas, pero los matemáticos la contraatacan. Empecemos. ¿Es la estadística una herramienta confiable o peligrosa cuando se abusa de ella? La estadística es confiable, nos ayuda a entender gráficos y patrones y a tomar buenas decisiones, diría yo. También es mala por lo que se ven las políticas como en los gobiernos. Cuando hacen las presidencias para hacer los votos populares, se ve que lo pueden manipular las personas. Por ejemplo, hay unas encuestas que si uno dice que el ganador va ganando, pero llega el momento, si nadie lo ve, lo llegan a manipular, se ven las estadísticas. Exacto, los números no mienten, los que mienten son las personas que no saben interpretar. Además, nuestra mente nos ayuda a comprender o confiar los gráficos o percepciones. Yo diría que es como un cuchillo. Es útil para la cocina, pero es muy peligroso si lo lanzas. ¿Cómo afectan los errores estadísticos la toma de decisiones en la vida cotidiana de nosotros? Los errores estadísticos afectan directamente en muchos ámbitos. Por ejemplo, en las inversiones, una mala interpretación de un proyecto puede llevar a perder dinero, conflicto entre accionistas y puede llevar mucho lo que es la desconfianza entre la comunidad. Otro ejemplo es la salud. Una mala lectura de un estudio clínico puede generar desconfianza, eso atrasando a lo que podría ser un nuevo medicamento, una nueva oportunidad de curar alguna enfermedad. También podemos verlo mucho en lo que es la política pública, donde las encuestas sesgadas pueden influir en lo que es la percepción de los votantes y puede cambiar resultados electorales. O eso sería en mi opinión. Claro, también como usted lo dice, porque, ejemplo, pongamos un ejemplo cuando hubo lo del COVID,
que algunas personas decían que existía una inyección que era favorable para nosotros, otros decían que no. Ejemplo, mucha gente vive de eso, de los engaños y de que, ejemplo, ellos creen en lo que es preciso. Psicológicamente los números generan confianza, aunque no sean correctos. Por eso los matemáticos revisan sus estudios antes de publicarlos para minimizar sus errores, corregir algún problema que haya en el documento. Y si nos vemos un poco de los gráficos absurdos, bueno, eso tiene una parte. También sería, como dice mi compañera, en lo que, bueno, al menos aquí en Ecuador la estadística, lo que es en la política, es verdad. Por ejemplo, cuando son las elecciones presidenciales, siempre ocurre un cambio en el sistema y bueno, pues ahí la estadística cae bastante, porque siempre hay manipulación de partes. Entonces, podríamos ver un ejemplo ahí, la estadística. ¿Por qué la gente tiende a confiar en números aún sin poderlos entender? Los números transmiten lo que es confianza. Al ver un porcentaje o una estadística creen que el análisis es correcto, pero en realidad eso depende mucho de los datos y digamos la recolección y el procesamiento de los datos. Por ejemplo, el 70% de los clientes que están satisfechos, siempre se suena eso, pero ¿quién nos asegura que eso sea verdad? ¿O quién nos asegura que los supuestos clientes no sean amigos del dueño de la empresa? Es un sesgo consultivo. Asociamos cifras como presión y metodología. Por eso la educación en la ciencia es clave. Aunque suena así científico, bueno, aunque no tenga sentido. Bueno, es verdad, cuando hablamos de algún dato, algún porcentaje, sabemos que esto de aquí siempre tiene que tener una base, por ejemplo, como la tabulación de datos, como las gráficas, todo ese tipo de cosas. Entonces, con eso podemos respaldar que nuestra estadística o nuestros porcentajes sean verdaderos, para poder así mostrárselos a las personas que pues están interesadas en esta investigación. Claro, además la mayoría no cuestiona las fuentes ni la metodología. Por ejemplo, podemos decir que ellos tienden a, como lo dijo mi compañera Emily, que el 70%, por ejemplo, podemos decir que el 70% de las personas no conviven con sus parejas. Pero ¿quién puede asegurarnos que esto en realidad es verdad? Solo son números de ellos. ¿Cuál es el papel de los matemáticos y estadísticos cuando detectan errores o manipulaciones? Más que todo revisamos los datos, corregimos errores, explicamos los resultados y alertamos a la sociedad. Otra función esencial de los estadísticos y los matemáticos es que enseñan a interpretar lo que son los números correctamente, tanto en los ámbitos académicos como en los ámbitos empresariales, profesionales, etc. En sí, su rol es ayudar a los estudiantes, empresarios, oficinistas, diferentes personas a entender en general la comprensión de lo que significa un promedio, un margen o un error de corrección. De esta manera se forma lo que es el pensamiento crítico, que disminuye la posibilidad de equivocaciones o manipulación de respuestas. Y también evitamos que conclusiones erróneas se vuelvan, como ya dijimos, por ende en las políticas, en las recomendaciones generalizadas. Por ejemplo, que seguimos con el 70% de las personas que conviven. Sabemos que de verdad eso no va a ser un dato estadístico o un dato matemático correcto, porque ninguno de nosotros sabemos si será verdad o será mentira. Protegemos psicológicamente a la población de las tomas de decisiones basadas en los datos que nos dan. Básicamente somos los superhéroes silenciosos de estos tipos de datos. ¿Cómo se puede diferenciar una estadística confiable de una manipulada? Podemos hacerlo revisando dentro de la metodología, como por ejemplo lo explicado, el tamaño de muestra, la forma de recolectar margen de error. Ejemplo,
podríamos hacer encuestas dentro de un centro, podríamos hacer encuestas dentro de nuestra universidad para así, ejemplo, poder diferenciar si la estadística va a ser confiable o va a ser manipulada, porque dentro de las votaciones de las elecciones hay algunas personas que sí la hacen, o sea, que la hacen confiable, pero hay otras personas que estas aquí las hacen que las manipulen otras personas, no dentro de los que hacen los conteos y todo. Claro, y también se podría estar revisando los valores y significancia de lo que nos da la estadística, de todo lo que las encuestas y eso. Otra fuente de información es un indicador fundamental. Por ejemplo, estos serían lo que son los institutos académicos, los centros de investigación y entidades oficiales, donde tienden a ser bien confiables en lo que corresponde a la revisión y transparencia. En cambio, cifras que promueven páginas sin respaldar, ¿quién nos asegura que sea correcta la información? ¿Quién nos asegura que eso sea cierto? Porque a veces uno puede manipular fácilmente lo que es información. Además, nosotros debemos desconfiar a los números que nos han exagerado, porque no confíen. Siempre hay que hacer la prueba de que, bueno, suena bonito como para ser verdad. O sea, que haya, digamos, en una estadística o en unas encuestas que digamos que el 75% es real. Uno se dice, o sea, suena como muy bueno como para ser verdad. Entonces, por eso no debemos creer tanto en ese tipo de cosas. Siempre tenemos que, como digo, es tener un respaldo, o sea, saber que hay un respaldo de ese tipo de encuestas. No dejarnos engañar por las apariencias, exacto. Sí, claro, es verdad. Por ejemplo, podemos decir que viene una persona y nos dice a nosotros, por ejemplo, Daniel Noboa va a ganar. Y nosotros no sabemos si creerle, porque es como una falacia que nos dice en realidad. Porque él puede decir, yo escuché acá que el 70%, ejemplo, en la comunidad de Quevedo, el 70% va a estar con Noboa y el otro 50% va a estar con el otro candidato. Cuando nosotros sí tenemos que confiarnos en lo que vaya a suceder el día de encuestas válidas. ¿Pueden los números mentir realmente o siempre es el ser humano el que lo interpreta mal? En sentido estricto, los números no mienten, son simplemente el resultado de una medición, de un cálculo. El problema surge cuando se interpreta de manera errónea o intencionalmente sesgada. Por ejemplo, si una encuesta tiene 30 de 100 personas, prefieren un producto el número del 30%. Es como se comunica, es decir, la mayoría lo prefiero sería falso. Así la mentira no está en el número, sino en la narrativa que lo acompaña. Claro, un número aislado puede ser usado también para engañar, y este de aquí no se presenta sin contexto. Por ejemplo, afirmar que hubo 10.000 contagios en un país cuando hubo lo del COVID. Puede, sonar alarmante, pero si ese país tiene 100 millones de habitantes, la proporción es baja. Ejemplo, en cambio, dar solo una cifra absoluta, de aquí sin la relativa podría manipular ciertos cambios. Por lo tanto, los números no son falsos, pero pueden usarse selectivamente para poder reforzar un mensaje que sea engañoso. Como lo dije anteriormente, la estadística puede ser buena como la vez mala. En sí la estadística es neutra, es una herramienta neutra. En sí eso tiene a las intenciones propias. Bueno, depende de la persona quien la use. Con estos propósitos lo que se busca es servir con fines muy distintos: informar de manera transparente, persuadir a ciertas personas, transmitir decisiones, emitir un consumo o manipular votaciones, como se ve mucho aquí en este país. En sí, por eso se dice que la estadística es como un espejo, refleja la realidad, pero también la nitidez o la distorsión también depende del ángulo donde se vea. La percepción humana es lo que muchas veces crea la mentira. A partir de datos correctos, nuestra mente tiende a buscar patrones, confiar las cifras sin analizar, guiarnos de nuestras palabras y así. En medio de todo esto, los matemáticos estadísticos
y hasta los humoristas cumplen un papel fundamental, ya que recordar con claridad y a veces con humor, pues esto, que no todos los números sean lo que parecen, ¿no? Como ejemplo, mostrar gráficos absurdos o correlacionales ridículas. El consumo del chocolate se relaciona con el número de premios Nobel. Bueno, ayuda a que la gente vea que los datos mal interpretados pueden ser ridículos. Humor se convierte en un mecanismo educativo para proteger contra la manipulación. Claro, así que no caigan en los engaños de los números. Terminamos nuestro debate. Hoy vimos que la estadística es bastante poderosa, pero también puede ser rigurosa si la utilizamos mal. Los ciudadanos y los contratistas dentro del pueblo, estos de aquí hacen que tengan una mejor función y estos de aquí contraatacan para revisar bien los datos. La próxima vez que leas un titular o veas un anuncio, pregúntate ¿qué no me están diciendo? Yo ya aprendí que no todo es lo que parece, ni siquiera los helados y los tiburones. La estadística también puede vender productos, pero también puede manipular la realidad. Y los matemáticos estamos aquí para recordar que cada número tiene su historia. Se abusa de la estadística, pero Aquí estamos los matemáticos para ponerla en orden. gracias por acompañarnos. We're bringing it back.